a todos los que están en esta hora sintonizando Radio del Pacífico 640M y por supuesto el programa Trazando la Plomada, que como todos los sábados tratamos de estar allí en la brecha para meditar en la palabra de Dios acerca de los tiempos. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Más bien, yo gracias a Dios bien. ¿Ustedes? Gracias a Dios, bien. Con calor, pero todo bien. Sí, mucho calor. Bien, una alegría siempre, como todos los sábados, juntarnos con los oyentes, tanto los de Radio Pacífico como los que entran a YouTube. Y queríamos decirle que vamos a empezar a partir de este sábado a estudiar juntos Romanos 8, y lo vamos a hacer verso por verso. Y oramos que realmente sea una bendición, como es para nosotros haber no solamente leído, estudiado, pero meditado fuertemente en lo que es Romanos 8. La verdad es que este capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos más, para mí, más significativos. O sea, condensa tanto el reino de los cielos, es impresionante. Pero bien, sin más preámbulos, vamos empezando con el verso 1. Y yo les sugiero a los que nos están escuchando que tengan Biblia en mano, porque creo que acá vamos a trazar la plomada bastante intensamente. ¿Qué dice el capítulo 8 de Romanos en el verso 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que tenemos que decir es que en la mayoría de las versiones que vienen del original, no hay esa frase al final que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que se lee en la mayoría de las versiones es, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo otro que podemos rescatar de este verso 1 es que hay una declaración afirmativa, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De aquí se desprende lo contrario también. Quiere decir que si no estás en Cristo Jesús, entonces sí estás condenado. Y valdría la pena reflexionar esa partecita, ¿no? ¿Qué cosa es estar en Cristo Jesús? Porque si no estás en Cristo Jesús, según este verso, es que estamos bajo condenación. Y yo me pregunto, ¿y esto cómo se entiende? Bien, para entenderlo bien, lo que vamos a hacer es, vámonos a Juan 3:17, y la palabra de Dios nos va a revelar algo muy importante, más aún si usted que nos escucha es una persona que tiene basada su fe en alguna religión en particular, porque la palabra de Dios nos va a revelar ahora en Juan 3:17 una cosa que cuando yo la primera vez que lo leí fue un boom, una cosa tremenda. Vamos a leer Juan 3:17 y 3:18 hasta el 3:19 para que se tenga toda la idea. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Qué dice? En que él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Nos dice que todo ser humano, conforme al verso 18, ya viene bajo condenación al mundo. Imagínense. O sea, si nosotros creemos que somos buenas personas y si nosotros creemos que en base a nuestras buenas obras tenemos el favor de Dios, este verso de la palabra de Dios 3:17, el Evangelio de Juan, nos dice otra cosa. Nos dice, 3:18, nos dice que el que no cree, y este creer no es solamente un creer intelectual, es un creer con recibir, es un abrirse al señorío del Señor Jesucristo, porque el que está hablando es el Señor Jesús, ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lo contrario también lo dice el verso 18, el que en él cree no es condenado. Entonces, si con este concepto nos vamos otra vez a Romanos 8:1, lo que vamos a ver, vamos a leer Romanos 8:1 otra vez y vamos a juntar con Juan 3:17 y 18, dice
no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hemos atado los cabos entre Romanos 8 y Juan 3, y lo que entendemos es, número uno, todo ser humano que viene a este mundo viene bajo condenación. ¿Por qué? Porque la condenación viene de los primeros padres en el jardín, Adán y Eva, y por la sangre va pasando la rebelión o el pecado, que es lo que nos separa de Dios, y por lo tanto hay condenación, y va pasando de generación en generación. Y esto no lo corta ninguna acción humana, absolutamente ninguna. Y vamos a ver otro verso después que mis hermanos hagan un comentario, porque la palabra de Dios dice que la única forma es creer la obra de justicia que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, sí, Jesucristo va a la cruz. El pasaje también aquí nos muestra en Romanos 8:1 el cristocentrismo, ¿no? Cómo Dios, en su inmensa sabiduría, poder y gloria, Él decide entregarle todo bajo el gobierno del Señor Jesucristo. O sea, y luego dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, aquí no dice para los que están en una religión, en una secta, en un nombre X o en una, digamos, iglesia X. No, aquí está hablando claramente y está especificando de que dice que tiene que ser Cristo Jesús. Y cuando estábamos leyendo en Juan, en el verso 17, 18 y 19, está amplificando exactamente a esa persona en la cual Dios ha enviado, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a Colosenses, en Colosenses hay todo un capítulo que habla de que el Señor Jesucristo gobierna todo y que cuando el Señor haya puesto a sus enemigos bajo sus pies, dice que Él va a entregar la gloria, el trono y todo al Padre, que eso es lo que nos dice en Apocalipsis. Pero aquí Dios le ha entregado todo al Señor Jesucristo. Si le ha entregado todo al Señor Jesucristo, para que nosotros ahora podamos nosotros solamente recurrir, acudir a ese camino, a esa verdad llamada Jesucristo. O sea, no hay una religión, no hay una persona aparte del Señor Jesucristo, no hay un Dios aparte del Señor Jesucristo, no hay una imagen o idolatría aparte de la imagen del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque encontramos en el mundo que hay imágenes, que hay religiones, que hay iglesias, que hay sectas y que hay todo, siempre simbolizando y buscando dar a entender a la gente que son la salvación para ellos. Pero no, aquí la palabra es clarísima. Nos está diciendo en el verso, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, Dios ha centrado, ¿no? Digamos, al Señor Jesucristo. Y por eso que nosotros podemos hablar mucho del cristocentrismo, ¿no? Porque la Biblia habla de ser cristocéntricos, ¿no? Y sigue diciendo todavía, y los que no andan conforme a la carne, porque la carne busca dioses, busca doctrinas, busca formas de poder competir con el Espíritu, busca formas de poder sacarle la vuelta a lo que el Espíritu Santo está haciendo, sacarle la vuelta a lo que la palabra nos enseña, porque creemos que somos más sabios que Dios o que tenemos que ayudar a Dios, ¿no? Pero dice ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Otra palabra céntrica. O sea, ¿quién es el representante, no? De acuerdo a este texto, de acuerdo a lo que hemos leído en Juan, ¿quién es el representante del Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Y quién debe estar dentro de este cuerpo llamado espiritual o casa espiritual, de acuerdo a Pedro, para que pueda, digamos, llevarlo a ese crecimiento continuo, una relación íntima con aquel Cristo que Dios ha diseñado? Es el Espíritu Santo. Y por eso que la Biblia dice, hemos recibido el Espíritu de Cristo. Entonces ya no podemos estar buscando otros Cristos, ni tampoco podemos estar buscando otros espíritus, porque solamente hay uno, el Espíritu Santo. Sí, también en la lectura dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Yo quiero que pienses por un momento cuál es el estado de ánimo de una persona que está bajo, digamos, que dice, va a pasar un juicio, ¿no? y no sabe cuántos años le van a dar, o 10, 15, 30 años, no sabe. Y el estado de esa persona es un estado nervioso, ansioso, angustiado, que es el que lamentablemente los que no están en Cristo Jesús
andan. No es que nosotros somos invulnerables, por ejemplo, a las lluvias, a los huaicos, y no nos hacen daño a nosotros, no, sino sí tenemos mucho dolor por lo que están pasando en nuestro país, en las ciudades, pero la gente se llena de miedo, de pavor, y no es que nosotros no tengamos por un momento una preocupación, sino que el hecho de estar en Cristo, hace posible que participemos también de esa doble, doble esfera en la que vivimos, ¿no? Vivimos en una esfera espiritual de donde vienen nuestros recursos y una esfera natural. En la esfera natural, los que están en Cristo Jesús están tranquilos y están soportando y viviendo lo que todo el mundo vive, pero están tranquilos. Hay una confianza de que Dios los va a ayudar en todo lo que está pasando. Pero los que no están en Cristo Jesús están bajo condenación. Y aunque inconscientemente algunos no saben, inconscientemente hay una ansiedad, una angustia por todo lo que están viendo que pasa en el planeta, no solamente en su país. Realmente todo esto, esta lucha es espiritual, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de estar en Cristo Jesús, nosotros nos damos cuenta de que es por estar en Cristo Jesús, tenemos nosotros la guianza del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos guía, ¿no?, a los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta sería, ¿y los que no están, qué pasa con los que no están en Cristo? También son guiados por un espíritu, pero por un espíritu que la Biblia es la potestad de gobernadores de tinieblas, la Biblia habla de Satanás, que es el príncipe de este siglo, dice. Habla que Satanás también es el que domina los aires, ¿no? Tiene bajo su control los aires. Y desde ahí ese espíritu también está influenciando sobre ellos, sobre los que no están en Cristo, ansiedad, angustia, depresión, por todo lo que está pasando. Entonces el estado de ánimo de estas dos personas, de los que están en Cristo y de los que no están en Cristo, es diferente. Aunque pasa lo mismo, aunque están pasando lo mismo. Entonces queremos invitarte, si estás escuchando el programa, queremos invitarte, porque es sencillo, no es nada complicado, que pruebes estar en Cristo Jesús. Es con una sencilla oración, que después te lo vamos a mostrar cómo, y ya estás en Cristo Jesús participando de todo lo que Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, dice que separó para sus hijos, para los que en ese tiempo iban a creer en Él, y Él preveyó recursos, preveyó de todo, espirituales, naturales, materiales, etcétera, para que sus hijos no pasen apuros. Amén. Amén. Entonces, ya hemos podido entender lo que dice la Escritura en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y hemos entendido que todo ser humano viene a este mundo bajo condenación, bajo juicio. Ese es el principio de todo, porque dice la Biblia que si uno no se siente enfermo, no va a buscar un médico. Y el propósito de esta palabra es que entendamos que desde el momento que hemos venido a este mundo, y si no estamos en Cristo Jesús, si no hemos pasado por esa experiencia, estamos bajo condenación, bajo juicio. ¿Por qué? Porque hemos heredado la naturaleza de pecado de nuestros padres y ellos sus padres, así hasta el jardín. Es lo primero. Ahora, lo otro que... César, otra cosa que también se podría recalcar en lo que hemos estado leyendo de Juan al respecto del 17, 18 y 19, es de que la Biblia dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Ajá. O sea, ¿quién está enviando al Hijo unigénito de Dios? Es el Padre. El Padre. Y el problema es que encontramos en este mundo natural
Gente que quiere crear y levantar nombres que nada tiene que ver con lo que Dios ha diseñado. O sea, aquí no hay que yo voy a creer a través de una virgen para poder acercarme a Jesucristo para llegar a Dios. Aquí no hay de que voy a ir a mi santito para ir a Jesucristo para luego creer a Dios. Aquí no hay de que voy a hacer un rito para poder acercarme al Espíritu y luego acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque no hay formas absolutamente fuera de la que Dios ha dicho. La única forma de poder acercarse al Padre es por medio de la persona del Señor Jesucristo, y la única forma de salir de la condenación del mundo es a través de la salvación que viene por medio del Señor Jesucristo, porque Jesús no ha venido a condenar al mundo, lo ha venido a salvar a un mundo que ya está condenado, ya está condenado. No, y hay algo más, que el Señor dijo: yo soy el camino, nadie llega al Padre sino por mí. No hay nadie más. Él es, no es que es uno de los caminos, que es lo que se enseña mucho, es Él el camino, y lo aclaró: nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Ahora, ¿cómo se llega a estar en Cristo? Es interesante la oposición que Jesús tenía en su momento de los judíos y los gentiles. Una oposición al respecto de que él pudiera venir a través del Padre, porque eso le llamaban hereje, o sea, es blasfemia, blasfemia. Él dice que es hijo de Dios, ¿verdad? Y decían, y lo querían, digamos, despeñar al Señor Jesucristo cuando él decía y comunicaba que Dios era su Padre. Entonces, en ese tiempo la gente no creía de que Jesucristo iba a venir en carne, ni tampoco creía que iba a venir enviado de parte de Dios. Y esas creencias que no tenían en su corazón porque no les había nacido, entonces sencillamente, continuamente estaban resistiendo al Espíritu de Dios, estaban resistiendo a Dios y estaban resistiendo al enviado por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día encontramos lo mismo. Encontramos hoy día mismo que la gente quiere resistir a Dios haciendo moralista. Vamos a hacer los principios bíblicos, vamos a usar la Biblia como principios morales y Dios va a estar agradado porque vamos a acercarnos al corazón de Él, porque Dios es un Dios moral. ¿Quién te dice que Dios solamente es moral? Dios ha dado a su Hijo Jesucristo como medio y único fin para poder acercarnos a Él. No existe otro medio. No es que vas a ser moralista para poder acercarte a Dios. No, necesitas nacer de nuevo y reconocer a Jesucristo como tu único y Salvador para que tú puedas verdaderamente entrar al reino y acercarte al Padre. Por eso que aquí dice claramente en 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo. Dice, y los que no andan conforme a la carne, porque la carne está buscando sus propios deseos, sus propias conveniencias, ¿no? Sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo. Amén, amén. Ahora, otra frase que se desprende de Romanos 8:1 es lo que acaba de decir el pastor Jorge, que es en Cristo Jesús. Y sería importante poder entender qué significa estar en Cristo Jesús. Y creemos que la palabra de Dios es clara en Romanos 6:3. Queremos que vayan a Romanos 6:3 un momento. Voy a leer 6:3, 4 y 5, porque aquí la palabra de Dios nos revela con toda claridad qué significa estar en Cristo. Porque si estar en Cristo es lo que me evita la condenación, qué importante es en este momento prestar atención a lo que dice la palabra, trazando la plomada. ¿Qué dice? ¿O no saben que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El verso 3 nos revela algo importante que dice que los que hemos sido sumergidos, o sea, unidos, estamos en Cristo Jesús, hemos sido unidos en su muerte. Después vamos a ver otro pasaje, que ese unirse a Cristo tiene que ver con dos cosas. Primero, confesar que necesitamos de Dios, confesar nuestro pecado y arrepentirnos de él. Y lo otro es creerle que a Jesús, que la obra que él ha hecho en la cruz, se ha llevado nuestros pecados y él nos ha dado su vida
y Él se ha llevado nuestra vida pecaminosa y la ha clavado en la cruz. Entonces, Él dice que entra a nosotros por medio de su Espíritu y nosotros somos adoptados, somos unidos, nos convertimos en la familia de Dios, nos hace miembros de su cuerpo. Todas esas palabras tienen que ver con unirse a Él, y la palabra que usa la Escritura es como ser sumergido, comparando al bautismo de Juan. Cuando Juan bautizaba, sumergía a las personas en el agua, ¿no? Y se hacían parte del agua. La palabra de Dios dice que cuando le creemos al Señor Jesucristo y su obra en la cruz, somos sumergidos en Él, somos ingresados, insertados, somos miembros de su cuerpo. Pero dice algo más que es importante, dice que cuando esto sucede, somos sumergidos en su muerte. Pero como somos unidos con Él en su muerte, dice que también somos unidos en su sepultura y como consecuencia en su resurrección. Y ahí toma sentido esa frase que estuvimos viendo en el programa anterior, donde dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque hay una parte de nuestro ser que ya ha resucitado con el Señor, ya ha resucitado. Nuestro espíritu dice que está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestro cuerpo no, nuestro cuerpo está acá, ustedes lo pueden ver, ¿no? Pero nuestro ser interior está en la presencia de Dios en la medida que, y dice la palabra, si permaneces en mí, si permaneces en lo que has creído. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de estar en Cristo, y ahora lo vamos a ver conforme avanzamos en Romanos, lo que está diciendo es, primero, es ser insertados en Cristo, sumergidos, ingresados a su persona, mediante la fe en la cruz de Cristo. Y después dice que hay que permanecer en Él. Y en la medida que permanezcamos en Él, pues toda su obra va a fluir a través de nosotros. Y ahora vamos a ver más adelante, dice que la ley del pecado ya no tiene poder con nosotros. Vamos a ver qué cosa es la ley del pecado, sino ahora va a operar otra ley, que es la ley del Espíritu de Dios, el cual nos trae vida. Amén. Ya, quisiera, antes de pasar al verso 2, quisiera agregar lo que dice Juan 3. ¿Cuánto tiempo nos falta? Nos falta 1 minuto, así que vamos cerrando con Juan 1, porque esto es importantísimo, ¿ya? Hemos hablado y reiterado que la vida no viene por una religión, ni por santitos, ni cosas así. La vida viene por lo que dice Juan 1.3. No, miento, no es 1.3, 1.4. Dice, en Él estaba la vida, por lo tanto, tenemos que recibirle a Él porque es la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de vida, está hablando de luz. Y en el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, lo que está diciendo acá es que el mundo está viviendo en tinieblas, lo dice más adelante. Y Él es la luz. Es como si en este momento, por ejemplo, hace un momento hubo un apagón, ¿no? Bueno, las luces se apagaron y no vemos bien, estamos en tinieblas, ¿no? Algo de luz hay, pero estamos en tinieblas, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que antes que el Señor Jesucristo venga a esta tierra, no había luz, porque Él es luz, y la luz es la vida de los hombres. Entonces, ¿cuánto más necesitamos reconocer que tenemos tinieblas en nuestro ser, que muchas veces no sabemos lo que hacemos, y más aún, estamos separados de Cristo, estamos separados de Dios desde el vientre de nuestra madre? Por eso es que no podemos conocer las cosas de Dios y nos es tan difícil, porque necesitamos el medio por el cual conocer a Dios, que es el Espíritu Santo. Bueno, nos ha ganado la primera media hora, la verdad que todavía estamos en el primer verso del capítulo 8, y vamos a continuar con ustedes ahora en la segunda media hora con el verso 2 del capítulo 8 de Romanos. No se vayan, ya regresamos. Amigos, queremos hacerles recordar que Trazando la Plomada también tiene un programa, un canal en YouTube. Nos puedes ubicar ahí. Y ahí están las grabaciones de estos 2 años y medio, un poco más, que de acuerdo a tu necesidad tú puedes escoger y disfrutar de la palabra del Señor como lo hacemos nosotros.
No te olvides de siempre poner un pequeño comentario que nos ayuda mucho cuando recibimos tus palabras, ¿no? Continuamos con el programa. Estamos tratando hoy día la vida en el Espíritu o viviendo en el Espíritu, Romanos capítulo 8. Estamos de versículo en versículo. Adelante, César. El verso 2 dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida, estando en Cristo Jesús, voy a resaltar eso, estando en Cristo Jesús, nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Acá hay que aclarar algo. ¿De qué se trata esto de la ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte? Lo que la Escritura nos está hablando es del carácter del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios actúa, su carácter produce vida. Y cuando el pecado actúa, su carácter produce muerte. Entonces, es el carácter, es, ¿cómo puedo decir? Es la forma de actuar, es la conducta del Espíritu, dice la ley del Espíritu de vida, pero estando en Cristo Jesús. Porque si no estamos en Cristo Jesús, la ley del Espíritu no opera, porque la ley del Espíritu opera de adentro hacia afuera. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad está dada y opera cuando uno se expone a esta ley. Es decir, si yo estoy en un edificio y me tiro por la ventana, la ley actúa, su carácter es llevar todas las cosas hacia abajo. Esa es la ley de la gravedad. La ley del Espíritu de vida es que cuando nos exponemos al Espíritu de vida, estando en Cristo Jesús, produce vida, produce vida, produce luz, produce esperanza. Todas las promesas de Dios se dan cuando nos exponemos a la ley o al carácter del Espíritu de Dios. Y lo contrario también opera. Hay una ley que tiene que ver con la naturaleza de carne, con el enemigo de nuestras almas, que produce pecado y produce muerte. Entonces la Escritura lo que nos está diciendo es, el ser humano, como ya dijimos en la primera media hora, ha venido al mundo bajo condenación. Y bajo condenación quiere decir que está bajo pecado y por lo tanto bajo muerte. Hay un carácter, hay una ley, está dado ya. Pero viene otra ley superior, que es la ley del Espíritu de Dios, y esa cambia todo cuando nos insertamos y permanecemos en la persona del Señor. Lo que va a producir es vida, y hace lo contrario a lo que estaba haciendo el pecado y la muerte. Y el verso 3 aclara algo que es importante, dice, porque la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. ¿Qué quiere decir eso que la ley no pudo hacer? Bueno, la idea de la ley original era traer vida. Porque ¿qué dice la palabra? Si ustedes hacen estas cosas, vivirán. Eso dice la ley. Pero ahora el Señor ya ha traído una nueva justicia en Cristo Jesús. Ya no es si ustedes hacen esto, vivirán, sino si ustedes creen en mí, vivirán, dice la palabra de Dios. Claro, es que era imposible que pudieran cumplir con la ley los hombres, porque cada vez que cumplían los 10 mandamientos, había uno que faltaban y se hacían prácticamente responsables del incumplimiento de los otros restantes, ¿no? Y es interesante que de acuerdo a la ley también, encontramos que el pueblo judío tenía que cumplir 10 mandamientos y que esa ley era la que lo llevaba, servía como un ayo a lo que es la ley del Espíritu de Dios, pero que lastimosamente, como tú mismo has dicho, ¿no? La gente se ha acostumbrado a hacer formas, a hacer cosas para tratar de agradar a Dios, cuando se supone que la única manera de agradar a Dios es recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y es que el ser humano se ha acostumbrado a buscar leyes, a sacar principios, a buscar principios bíblicos para poder vivir la vida, cuando en realidad estamos teniendo en la Biblia un principio claro que se llama el principio de la relación. O sea, cuando uno nace de nuevo, lo que nace es una relación íntima con el Señor. Y una relación significa de que hay dos personas que están comunicándose mutuamente. No es cuestión solamente de escuchar o que nos escuchen, y nos escuchen, porque eso no es relación. Una relación tiene que ver con la participación de dos, con el participar sus pensamientos, sus deseos y sus anhelos de dos.
al otro que esté escuchando, al otro que está escuchando, al otro que está en esa relación. Entonces, es importantísimo de que nosotros entendamos que la oración como base fundamental de una relación tiene que ver con los dos puntos. O sea, yo soy escuchado por Dios y Dios me escucha a mí. Entonces, pero ¿cómo puedo lograr yo mantenerme en esa relación íntima con Dios? Cumpliendo con lo que dice el verso 1, que hemos estado ya hablándolo, ¿no? Y el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Por consiguiente, ya no estoy viviendo en esa ley del pecado de la muerte, sino que ahora estoy viviendo en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y otra vez, volvemos a reincidir, Espíritu y Cristo, Cristo y Espíritu. O sea, aquí no hay otra cosa que no sea que nosotros tenemos que sustentarnos en la persona del Espíritu Santo, que es el que está mostrándonos al Señor Jesucristo y el que nos está llevando a ser libres de la ley, del pecado y de la muerte. Porque no nos olvidemos, no somos nosotros, ni lo que hagamos nosotros, que nos vamos a poder librar de ese aspecto de ley moral. No, el único que nos puede librar y que ha cumplido a cabalidad la ley de Dios es el Señor Jesucristo. Por eso que encontramos que Dios dice de él, en él está mi contentamiento. Qué rico, ¿verdad? O sea, Amén. es tremendo Amén. que Padre Dios hable de eso de su Hijo, ¿no? Desde el cielo. Ahora es importante decir también que esto es automático. Esto funciona automáticamente, por eso la palabra de Dios dice la ley. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el verso 6 de Romanos 8, porque dice, la mente puesta en la carne nos lleva a la muerte. Es automático. Tú permites que tu mente esté conforme a las pasiones y los deseos de la carne, y eso te lleva a la muerte. Lo contrario también se da automático. La mente puesta en el Espíritu de Dios te lleva a vida y te lleva a paz. ¿Quieres tener paz? No te rodees muchas cosas para tener paz. Busca enfocarte en las cosas de Dios, principalmente en lo que es el Espíritu de vida, en todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, y el resultado automático, porque es una ley, va a ser que vas a tener vida y vas a tener paz. Bien, vamos al verso 3, ya lo vimos. ¿Qué dice el verso 3? Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, y como ofrenda del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice, Dios envió primero la ley por dos motivos. Uno, para darse a conocer cuál era su estándar de vida, y lo otro es para que el ser humano pueda entender y aceptar de que no puede lograr el estándar de Dios, por lo tanto está bajo condenación. Pero bueno, el ser humano en su terquedad no quiso aceptar eso, y posteriormente el Señor envía a su Hijo. Pero ¿qué dice? Que la ley no pudo lograr que la gente pueda tener vida por medio de cumplimiento de la ley, porque la ley se debilitó por causa de la carne. Acá logramos identificar un enemigo tremendo que tenemos, que se llama la carne, o esa naturaleza rebelde que hemos recibido en nuestra sangre, y que es como un emisario del príncipe de las tinieblas. Y esa carne que nos lleva a hacer las cosas contrarias al Espíritu de Dios, pues dice que no permitía que la ley, o sea, lo que dijo Pablo, ¿no? Quiero hacer lo bueno y no puedo. Y ese conflicto es un conflicto que tiene todo ser humano. Pero Dios lo logró no con la ley, sino dice enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecado y como ofrenda para el pecado, y lo que hizo fue condenó al pecado estando en el cuerpo. Y el verso siguiente dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el requisito de la ley? La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado lleva a la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice, porque el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, está hablando de que la paga del pecado es muerte, está hablando de muerte. Está hablando que como consecuencia del pecado estamos bajo condenación, y la condenación es muerte.
Hay una versión de la Escritura en que no dice la paga del pecado, sino dice algo que la verdad que me gustó mucho cuando lo leí. Dice que lo que recibimos como consecuencia de pecar es la muerte. Lo que nos hemos ganado como consecuencia de pecar es la muerte. Pero más bien dice, lo que recibimos gratuitamente de parte de Dios es vida eterna, estando nuevamente en Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Romanos 6, 23. La palabra de Dios dice con claridad que la ley dice el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ahora, en el nuevo pacto y con la venida del Señor Jesús, Jesús mismo dijo en Juan 11, dijo, el que cree en mí vivirá. ¿Algo tienes, George? Está apagado tu micro, Jorge. Jorge, tu micro está apagado, hermano. Tu micro. Ahí está, ahora vamos. Cuando dice aquí el espíritu de vida, y por supuesto el otro también al otro lado, yo entiendo que es estilo de vida, una forma de pensar. Es una forma, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y porque Dios ha hecho que lo que para la ley, porque para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa, por causa del pecado envió a su Hijo en condición y semejanza de hombre pecador, y de esa manera condenó al mundo en la carne. Entonces entiendo que al venir el Espíritu Santo a habitar en el creyente, juntamente trae una forma diferente de pensar, un pensamiento diferente, un estilo de vida diferente, totalmente diferente al que tenía, ¿no? Cuando estaba sin Dios, cuando no estaba unido con Cristo, como dice el versículo 1. Así que pienso que la ley del espíritu de vida vendría a ser esa forma de pensar y ese estilo de vida. Bien, vamos al verso 5. En el verso 5 podemos leer lo que sigue, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Y me llamó la atención el orden, ¿ah? Y es un orden contrario a lo que la gente comúnmente cree. Primero dice los que viven, en otras versiones dice los que están atrás de los deseos de la carne, ¿no? Los que se dejan guiar por la carne, dice, el resultado es que ponen la mente en las cosas de la carne. La mayoría de la gente piensa que primero pensamos cosas y después entramos en los deseos de la carne. Pero la Escritura dice acá lo opuesto. Dice que los que se dejan guiar o seducir o alcanzar por la carne y sus pasiones y sus deseos, ponen la mente en las cosas de la carne. Y esto me recuerda a una frase que escuché hace poco, muy interesante. Dice, una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en tentación. Repito, una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en tentación. Ser tentado, el Señor dijo que íbamos a ser tentados siempre. Pero caer en tentación, conforme a esta palabra, este verso que estamos leyendo, el verso 5, el ser tentado normalmente es a través de los sentidos, ¿ya? Y en la medida que no le demos cabida al pecado, simplemente fuimos tentados. El problema es cuando le damos cabida, cuando le damos lugar. Y eso normalmente viene, según la palabra de Dios, viene por pasiones y deseos. Sea de cualquier tipo, de sensualidad, de codicia, de avaricia, de violencia o lo que sea. Hay una pasión de por medio. Y según el verso 5, dice, los que se dejan seducir o se dejan guiar conforme a los deseos y pasiones de la carne, porque la carne produce pasiones y deseos.
El que produce pensamientos es el diablo, pero la carne no, la carne produce pasiones y deseos. Dice que los que se dejan seducir, lo que va a terminar poniendo es la mente en las cosas de la carne. Ya vamos a empezar a pensar cosas que tienen que ver con los deseos de la carne. Pero lo opuesto también, la Escritura dice, los que se dejan guiar conforme al Espíritu, ¿ya? Dice que al final la mente la va a poner en las cosas del Espíritu. Entonces podemos, de esta manera, poder, como decía una predicadora, decía, hay veces hay que pensar en qué estamos pensando. Hay que meditar en qué estamos pensando y dependiendo de nuestros pensamientos es si está gobernando el Espíritu de Dios o si está gobernando el espíritu de nuestro cuerpo, que es la carne. O sea que en vez de estar pensando, estamos andando. O sea, lo que dice el verso 4 dice, pero la justicia dice, el verso 5. 4 dice, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y en el verso 5 habla, dice, porque los que son de la carne piensan, o sea, una cosa es andar y otra cosa es pensar. Y aquí hay dos cosas muy importantes para hacer algo. O sea, la acción siempre necesita del pensamiento y de la acción. Entonces significa de que estas dos cosas tienen que unirse. El problema de algunos creyentes es que piensan, ¿no? Y otros creyentes andan nada más. O sea, no piensan, sino andan, ¿no? Y otros están andando, pero no están pensando. Y otros están pensando, pero no están andando. Entonces encontramos a creyentes que están estudiando la Biblia, pero no andan en el espíritu. Otros creyentes que están andando ahí en el espíritu, tirando manotazos en el aire porque no estudian la Biblia como deben entenderla, ¿no? Y ahí encontramos ahí puertas abiertas para poder prácticamente ser lastimados por el diablo, porque ahí es donde encontramos pues la carnalidad, ¿no? Porque dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y para poder nosotros poder cumplir con estos versos, el 6, el 5 y el 4 y el 3 y el 2 y el 1, necesitamos unirnos a Romanos 12, 1 y 2. Porque Romanos 12, 1 y 2 nos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos caminar, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo para poder verdaderamente empezar a discernir lo que dice la Biblia aquí exactamente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, es la consecuencia, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz, es vida y es paz. Hay otro verso de la palabra de Dios en Romanos 1 que habla también de este proceso de caer en tentación y de ir degradándose en nuestra vida espiritual. Dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ellos querían ir y Dios los estaba reteniendo, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Más adelante dice, Dios los entregó otra vez a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Dios los entregó a pasiones, Dios los entregó a inmundicia, y después dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, después que los entregó, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Entonces vemos que todo empieza con pasiones y deseos. Todo empieza por los sentidos, por las codicias, por las violencias, por las sensualidades. Bien, que si bien es cierto, empiezan por algo que vemos, pero hasta ahí, o que oímos, pero hasta ahí es solamente tentación, está fuera. Pero lo que hace que eso ingrese a nuestro ser es la parte sensual, la parte del deseo que ingresa, y una vez que ingresa dice que nuestra mente entra en un proceso de ser reprobado por parte de Dios y empezamos a pensar mal, porque le dimos primero opción a las pasiones y a los deseos, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen las violencias de parte de ustedes? No son de las pasiones
que combaten su alma desde el interior. Entonces, el tema tiene que ver tanto en lo negativo con lo positivo. Si dejamos entrar esta propuesta del mundo de las tinieblas a nuestro corazón o no. Como dijo el pastor hace un rato, pues nosotros podemos estar escuchando todos los mensajes del mundo, leer la Biblia por todos lados, pero mientras no abrimos nuestro corazón y permitimos que eso ingrese y gobierne nuestro ser interior, pues todo lo que leamos o todo lo que hagamos no va a servir de mucho, porque simplemente se va a quedar en la periferia. Igual sucede para lo malo. La tentación va a ser todos los días y a cada rato. Entonces, en la medida que podamos tener un espíritu que esté disciplinado para adorar a Dios, para poner nuestros ojos en la cruz, porque dice la Biblia que no podemos servir a dos amos. Si nos enfocamos en una oración permanente, porque dice orar sin cesar, de tal manera que el Espíritu de Dios esté llenando nuestro ser, no va a haber lugar para que la tentación ingrese a nosotros. Y porque cuando ingresa dice que lo primero que va a afectar es nuestra forma de pensar. Y ya vamos a pensar mal. Empezamos a pensar mal. ¿Por qué? Porque esas pasiones que produce la carne ingresaron y ya nos trastocaron todo por dentro. Bien, hemos llegado ya al verso 6 y vamos a ver si terminamos, porque ya falta poco con el verso 7, ahí quedamos. Dice, la mente puesta en los deseos de la carne es enemiga de Dios. O sea, ya bajó de deseo de pasiones, ahora está en nuestra mente. Y lo que hace es que vamos a pensar las cosas contrarias a Dios y por lo tanto vamos a actuar en contra de Dios y en contra de su reino. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque esta mente gobernada por la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Porque si la carne, dice la Biblia en Gálatas 5, se opone a todas las cosas del Espíritu de Dios, y si la mente ya está gobernada por esa carne, pues definitivamente no hay forma en que pueda cumplir la voluntad de Dios. Y dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Vamos a quedarnos ahí en el verso 8 hasta la próxima semana, y si ustedes quieren completar algo con este verso 7 y 8, que la verdad es importantísima, tenemos que cuidar nuestra mente, qué cosa ingresa a nuestra mente, porque dice la palabra de Dios que nuestra boca habla de la abundancia de nuestro corazón. Tenemos que revisar qué estamos hablando, porque lo que estamos hablando probablemente también lo estamos pensando, y es fruto de haber dado lugar a la carne, y es tan sutil que a veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces tenemos que volver al Señor a reconocer, Señor, he caído y no me he dado cuenta? Pero si no estamos continuamente exponiéndonos a la luz de la palabra de Dios, y en humildad, tiene que ser en humildad, porque si yo pienso que soy un creyente que tiene tantos años, que he enseñado acá, que tengo autoridad allá, y estoy en ese plan, dice la Biblia que estamos en tinieblas. Juan 1, 1 Juan 1 dice así, dice que justamente caminar en la luz no tiene que ver con ser un santito que hacemos todas las cosas bien. Juan 1 dice que caminar en la luz tiene que ver con darse cuenta que estoy pecando. Eso es luz. O sea, y si dice que no has pecado, eres un mentiroso, dice, porque Dios dice que vamos a pecar. Continuamente vamos a estar cayendo en pecado, pero lo que Dios, la luz de Dios nos sirve para poder volver otra vez a recuperar nuestra comunión con Dios, y ese es el constante trabajo y esfuerzo de un creyente, buscar de cuidar su mundo interior para que esté sano y santo delante del Señor. Estamos a 1 minuto para terminar, así que ustedes dirán. Que aquí verdaderamente estamos desilvanando, desentrtejiendo lo que dice Romanos 8.1, que hemos leído al inicio. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se entiende todo ello? Con todo lo que estamos explicando en el verso 2, en el verso 3, en el verso 4, en el verso 5. ¿Por qué? Porque se está desgranando lo que significa el verso 1 del capítulo 8 de Romanos, que nos está explicando la Biblia claramente. Y es importante también tal vez resaltar de que la vida cristiana no es una vida estática,
no es una vida de conocimiento de las cosas de Dios, sino es una vida de vivenciar, de caminar sobre esas cosas, porque dice los que no andan conforme a la carne, sino andar, vivir, caminar conforme al Espíritu. Entonces, si yo he recibido el Espíritu de Dios, pero no permito que el Espíritu de Dios gobierne mi vida, me guíe en mi vida, no le doy cabida al Espíritu de Dios, entonces dice que el Espíritu de Dios se va a entristecer o se va a apagar, y entonces las promesas ya no nos llegan, porque las promesas llegan no solamente a los que han recibido, sino a los que permanecen en lo que han recibido, a los que viven en todo ello. Ese es el gran desafío que tenemos como creyentes, estar constantemente exponiéndonos a la palabra de Dios para que la luz de esta palabra pueda alumbrar nuestra conciencia de obras muertas y reconocer aquellas cosas que nos es casi imposible darnos cuenta si no nos exponemos justamente a la palabra de Dios. Bien, amigos, hermanos, un gusto de poder haber estado con ustedes este sábado. Con el favor de Dios, el próximo sábado vamos a continuar con Romanos 8. Hemos quedado en el verso 9. Continuaremos pues en el verso 10 la próxima semana. Que el Señor los guarde. Nos estaremos encontrando. Gracias. Chao. Chao, chao. Nos vemos.